Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, es un placer, seguimos compartiendo los sábados de la mañana en este curso de formación de historia que arrancó allá por abril. Lo vengo diciendo todos los encuentros que tenemos porque también para nosotros es muy importante sostener propuestas que tengan una duración de estas características y con los profesionales que nos vienen acompañando. Sinceramente, este curso tiene unas expectativas que me parece que estamos cumpliendo de ambas partes, ustedes como alumnos y alumnas, y nosotros como proyecto que hemos planeado conjuntamente con el ISIR. Eh, Particularmente el Museo de la Ciudad sigue trabajando en todo lo que tiene que ver con esta cuestión vinculada a lo que tiene que ver con la formación, con la educación, con la actualización de contenidos que está relacionado estrictamente con la historia de Rosario. De hecho, la semana pasada habíamos estado charlando de Ciudad Cándida y de la oportunidad que habíamos tenido de inaugurar una primera muestra, si se quiere, presencial, después de la pandemia, después de un año y medio. Era la primera muestra que se parecía un poco a lo que hacíamos antes de que exista la pandemia, y realmente Ciudad Candia nos marca y nos mete en un mundo arquitectónico, y hicimos un paréntesis en este curso de historia que veníamos transitando para tomar esa parte arquitectónica, pero porque era también totalmente pertinente en esta primera mitad del siglo XX que veníamos trabajando, y en la particularidad que tiene hoy el curso de Historia de Rosario. Tenemos con quien empezamos a organizar esto, que es la directora del ISIR, la doctora Sandra Fernández, y decía lo de los periodos y marcaba un poco esta primera mitad del siglo XX, para meternos de lleno con lo que es la charla de hoy de Sandra Fernández, que va a tomar esa época entre el 30 y el 46 y que se titula Una ciudad en transición y crisis. La verdad que de mi parte, solo palabras de agradecimiento como siempre a Sandra, y lo voy a hacer extensivo a lo largo de todo el curso, porque un curso totalmente gratuito de estas características en articulación entre dos instituciones como son el ISIR y el Museo de la Ciudad, desde el CONICET y desde la Municipalidad de Rosario, para nosotros son instancias muy superadoras, y que seguramente la idea de que ustedes puedan seguir multiplicando sus contenidos o los contenidos que van adquiriendo acá en el curso están por demás de concretados. Así que paso a presentar formalmente a Sandra. Sandra Fernández es doctora en Humanidades, mención en Historia, magíster en Ciencias Sociales, mención Estudios Agrarios, ha realizado una especialización en Ciencias Sociales, mención Estudios Agrarios, es profesora de enseñanza media y superior en Historia y licenciada en Historia, es investigadora principal del CONICET y directora del ISIR, ha realizado numerosas publicaciones, tanto de artículos como de libros. Ha sido profesora de muchos de los de muchos de los integrantes del equipo del museo, incluyéndome a mí. Es realmente un placer presentarla a Sandra, y cuando decimos esta parte de que Sandra ha pasado por nuestra vida académica, realmente eso ha dejado una marca y una huella, y para nosotros siempre es un placer compartir con las personas y con los profesores que admiramos estas instancias. Así que Sandra, muy bienvenida, y te agradezco y te cedo la palabra. Muchas gracias, Nicolás, y la verdad que te agradezco también muchísimo tus palabras. La verdad que conmueven, y además me gusta mucho, digamos, que este curso también participen personas que fueron estudiantes de la carrera, pero que también desde el seminario hicieron trabajos también fundamentales para la historia de Rosario, ¿sí? Y hoy justamente, y me voy a permitir nombrarla, digamos, María José Nicoletti hizo un hermosísimo trabajo sobre una biblioteca popular de refinería, que es un insumo que se sigue utilizando hoy, que los estudiantes de la carrera siguen usando, y también otros, estoy pensando en Gabriela Causelo también, bueno, cómo la historia de Rosario también se nutre con esa microcapilaridad de los trabajos realizados en seminario, las tesis de licenciatura, los grupos de investigación, que después, bueno, funcionan como
la base, digamos, de la construcción de un estado de la cuestión, pero también de núcleos de conocimiento que hacen posible que se avance, que se continúe, que se mejore, y eso no es menor, es fundamental. Así que bueno, para mi profundo agradecimiento por tus palabras, y bueno, y iniciar este curso con algo que tiene que ver eh, con una temática, y me gustaría comentarlo, ¿no? Digamos, a la que yo llegué a partir de una convocatoria hace muchos años, hace más de 20 años, para elaborar, digamos, un capítulo de una obra que era una historia de Rosario. Y a partir de ahí, digamos, de esa obra en la que yo participé, digamos, de ese capítulo que escribimos junto con Marisa Armida, yo también cambié la perspectiva, digamos, y mis investigaciones posteriores se concentraron en ese periodo, se concentraron en Rosario, se concentraron en Santa Fe, avanzaron sobre otras instancias, sobre otras problemáticas, pero realmente la entreguerra me sedujo, digamos, no solamente para superar esta idea constante de considerarla una transición entre la crisis del modelo liberal conservador y del modelo agroexportador y el peronismo, y en la consolidación de un modelo sustitutivo, sino porque la entreguerra tiene muchísimas, digamos, no es una simple transición, es una usina, es decir, son décadas fundamentales para el siglo XX, no solamente rosarino, sino también argentino. Y lo interesante de la perspectiva de poder mirar la entreguerra de esa forma es comprender que esas miradas nacionales habituales que se tienen para describir, para describir el periodo, cuando uno entra a analizar, digamos, y poder investigar y producir conocimiento alrededor del tema, se da cuenta que esos cortes, esas periodizaciones, esas líneas de generalización no se corresponden con lo que sucedió en Rosario y lo que sucedió en Santa Fe. O no se corresponden exactamente, que hay cosas que son bastante distintas. Yo hoy no voy a hablar justamente tanto de lo político, porque le voy a dejar ese espacio a Diego Mauro, digamos, además para que no me insuma tanto tiempo y poder charlar de otras cosas, y que tiene que ver con esta experiencia de lo que fue la Constitución del 21, pero también la Convención Constituyente del 33, y lo que fueron también la propia dinámica política santafesina, que no se corresponde, como les dije antes, ni con las periodizaciones, ni con ni con el clima político institucional de la nación. Mientras que hay que fijar otra periodización y otra forma también de acceder al análisis de las fuerzas políticas en nuestro territorio, de lo que significó el desenvolvimiento de la ciudad, etcétera, etcétera. Así que bueno, dicho esto, digamos, de tratar de superar esa instancia de pensar la entreguerra en una clave de significados, de novedad, como momento fundamental de generación de un orden diferenciado, digamos, en donde se condensan políticas que se venían gestando, pero que también esa fisura que representa el 30 hace, digamos, que se deba barajar y dar de nuevo todo, y que se transfigure un escenario sobre todo social y político, pero también económico e ideológico, que es particular. Entonces, bueno, ustedes ya han venido, digamos, con todo lo que significó, digamos, todo el derrotero, digamos, de la ciudad previa al 30. Y bueno, y como les dije, esa fisura, ese clivaje que representa el 30 habitualmente, no solamente por el golpe militar, sino también por la crisis económica mundial que se instala, digamos, y es el quiebre de ese modelo de desarrollo
en el que Argentina se había insertado y que había desarrollado, digamos, una política que proyectaba, digamos, a partir de la cual se proyectaba en términos de vinculación económica y social. Lo que hay que ver es que la crisis, si bien condicionó en términos comerciales, industriales, financieros, afectó, digamos, los índices de desocupación, también significó, digamos, toda una batería de proyectos que comenzaron a evaluarse, a gestarse, a pensarse, para también superar esas instancias devenidas de la crisis. Y también la cuestión de lo político, que no es una cuestión que se pueda pasar por alto, porque significó no solamente todo el debate que se va a generar entre las fuerzas políticas santafesinas, sobre todo el PDP y las líneas internas del radicalismo, pero también, digamos, un gobierno que apostó, digamos, para no utilizar el fraude para llegar al poder, como el gobierno de Luciano Molinas, pero también una política del orden establecida a partir de la Intervención Nacional de 1935, que realmente va a transfigurar y que de alguna manera va a significar una persecución, un profundo condicionamiento de los activos núcleos sindicales que tenía la ciudad, de la protesta social, en un contexto también muy particular, que era que en la ciudad va a tener un profundo impacto, que es primero la Guerra Civil Española y después la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que también va a habilitar, digamos, un diálogo, un debate, y también la readaptación, digamos, de estas perspectivas políticas e ideológicas que se estaban gestando en espacios que no eran los locales y que tuvieron una impronta muy, muy fuerte en la ciudad y también en la provincia. Bueno, dicho esto, digamos, como un marco general, lo que nosotros tenemos que pensar, digamos, que la ciudad en términos económicos ya tenía una perspectiva de crecimiento que se estaba gestando de una manera muy intensa y muy regular desde fines del siglo XIX, y a todo lo que eran las modalidades del comercio de exportación y de importación, se le iba a desarrollar un número bastante importante de instalación de fábricas, talleres, que van a consolidar ese proceso, digamos, sobre todo a partir de la década del 20. Entonces, muchísimas firmas, digamos, se van a ir instalando en la ciudad en esa década, y eran firmas de bastante envergadura, ¿no? Industrias frigoríficas, como es paradigmático, si bien el SWIFT no está en Rosario, pero está en la ribera de enfrente de la ciudad, va a afectar directamente a la zona sur de la ciudad. Fábricas de cerámicas como Cerámica Alberdi, las textiles, en las industrias químicas, que más allá, digamos, del fuerte impacto que significó la guerra, perdón, el crack del 29, va a tener, digamos, un desarrollo bastante interesante a lo largo de la década del 30, más allá de los años iniciales de la década, que podemos colocar, digamos, si tenemos que pensar en un punto de inflexión, en el año 36, digamos, como salida de ese espacio. Y pensar también que esas instancias de recuperación en términos industriales que se van gestando desde el 36, 37 en adelante, iban a eclosionar de una manera bastante más progresiva e intensa a partir de los años 40, ¿no? Sí hay que decir una cuestión, digamos, que esta recuperación que se va dando en términos de capacidad de instalación de industrias, talleres, la diversificación de los servicios que la ciudad va a tener, va a llevar a que se supere, digamos,
la profunda desocupación que se instala en virtud de la crisis del 30, pero con un franco deterioro también de los niveles salariales. Es decir, que si bien a lo largo de la década del 30 se observa, digamos, que hay una recuperación de la capacidad del empleo, también lo que va a observar en función de los datos del Departamento Nacional del Trabajo, esa recuperación de empleo no significa una recuperación del salario. A niveles históricos de la década del 20. Y también, digamos, un deterioro, digamos, que va a marcar también un clima de época, sobre todo en los años centrales de la década del 30, de un deterioro de las condiciones de trabajo, que van a hacer que a partir del 35 se desaten protestas y huelgas de distinta envergadura, que va a tener también una fuerte incidencia en la dinámica de la ciudad. Digo el 35 porque el 35 es un punto, digamos, nodal, digamos, para analizar la década. Primero porque es el año en que el gobierno nacional decide intervenir la provincia de Santa Fe, y por lo tanto van a cambiar las autoridades, también las autoridades de la ciudad, con un intendente paradigmático, que es Miguel Culasciati, digamos que es un personaje bastante interesante, porque después, bueno, llega a ser ministro de Castillo, digamos, es un referente de la concordancia, un gran operador político, y podríamos decir que sería un personaje muy temprano de este eficientismo de la gestión, ¿no? Y que vende en la eficiencia de la gestión y en la eliminación de la intermediación, de la apelación al, ya no al ciudadano, sino al vecino. Esto es bastante interesante, si Culasciati en este periodo no va a hablar de ciudadanos, sino que va a apelar al vecino, y va a apelar también a estas nuevas formas de organización, estas nuevas asociaciones que van surgiendo también en este marco de la década del 30, como son las vecinales, para, digamos, vincularse con ellos de una manera más franca y directa. Por otro lado, también tenemos que pensar que el 35 significó un cambio en la estructura de la participación de los grupos de izquierda, digamos, esto del avance del fascismo europeo, significó también una transformación de cómo la izquierda se posiciona en el debate y en la praxis política, decir, bueno, cambia esa estructura de la lucha de clases tradicional a la del frente antifascista, por lo tanto va a cambiar las formas en que se articula ese diálogo en el espacio público local. Por otro lado, también es que pensar que la ciudad en este periodo es una ciudad que se va a transformar, digamos que se va a transformar en el plano, no solamente en los aspectos urbanos, yo voy a señalar algunas cuestiones puntuales, sino también lo que significa una transformación del sistema de transportes, digamos, a esta lógica exclusiva de los ferrocarriles, que habían estado muy anclados en el desarrollo del modelo agroexportador y un diseño de transporte habitual, se le va a sumar también algo que se venía gestando de la década del 20, pero que se va, digamos, de alguna manera a consolidar en la del 30 y en la del 40, que era el nuevo sistema de redes viales, el nuevo sistema de comunicación a través de carreteras, y carreteras, digamos, pavimentadas, que va a implicar también una diferenciación, una complementariedad por el momento de las lógicas del transporte, no solamente el transporte de personas, sino sobre todo el transporte de mercancías. Y aquí, digamos, es importante, digamos, al ferrocarril habitual, digamos, Rosario se va a poder vincular con otras urbes a través de carretera, el transporte automotor, y eso también va a impactar en el transporte urbano, es decir, cómo se transforma el transporte de los y las rosarinas en este periodo, ¿no? Porque van a aparecer no solamente los viejos tranvías, sino también las unidades motoras. Esto tiene que ver también con un contexto internacional, de un cambio de paradigma, digamos, en donde la posición de la gran industria automotriz estadounidense, y no solamente del auto como bien, o de los camiones o ómnibus, sino también de todo lo que significa la industria ligada a la expansión de la lógica automotriz, los neumáticos, aceites, combustibles, es decir, hay toda una transfiguración, que eso es un fenómeno global, pero que también nos va a afectar, digamos, a los rosarinos y rosarinas en particular.
Como les decía, esto del crecimiento de la ciudad en el plano es muy característico de la década de 30. Uno siempre tiene que pensar a la ciudad de Rosario casi como si fuera una mancha de tinta. Esa mancha de tinta crece, digamos, sobre la pampa, y uno va a tener que el crecimiento de la ciudad se va gestando sobre ejes de avenidas, que en general marcan esa condición hacia el sur, hacia el oeste, con una característica más diferenciada hacia el norte, y esa incorporación de tierra urbana que se va a lotear, digamos que va a adquirir primero, es producto de una fuerte especulación inmobiliaria, pero también del cambio y de procesos tempranos de gentrificación urbana, pero también con cambio en las funciones que van a tener los barrios rosarinos, cambiando instancias, por ejemplo, de áreas dedicadas a huertas, a quintas, a provisión de alimentos para la ciudad, que se convierten en espacios para habitación, sobre todo para los sectores populares urbanos, que en décadas previas tenían un proceso más regular de ocupación de los espacios centrales de la ciudad. La lógica clásica del conventillo, las casas de pensión y demás. Esto también va a traer aparejado otra cuestión que es inherente al funcionamiento de la ciudad, que es la cuestión de los servicios, no solamente los ligados al transporte, es decir, cómo mover esa mano de obra que se va a trasladar, digamos, que va a tener otros espacios de habitación, sino también lo que son los servicios básicos, es decir, electricidad, agua corriente, cloacas, bueno, eso no es menor. Y además en una década que va a poner también muy en tensión lo que eran los servicios exclusivamente en manos de empresas privadas, en muchos casos, pensando el ejemplo más claro, la Sociedad Eléctrica Rosario, que eran de capitales, sobre todo, comúnmente se dice de capitales belgas, en realidad era un pool de capitales de muy variado origen, que era la gran proveedora de electricidad, no solamente a las familias de la ciudad, sino a las empresas y a la propia municipalidad, que lo utilizaba como un recurso fundamental para los tranvías, para lo que era el transporte a través de los tranvías. Por otro lado, digamos, esa complejidad en la organización y la disposición a la que se podían llegar a los recursos, también va a abrir una puerta, como les dije antes, estos procesos de gentrificación urbana, en donde algunas áreas de la ciudad se van a adquirir más condiciones de espacios para servicio, de casas habitación, más para los sectores acomodados, y toda esta lógica de las viviendas obreras, las viviendas que van a definir, digamos, con mucha claridad estos nuevos espacios, es decir, no solamente las viviendas de construcción con mampostería, sino las que se iban a construir sobre todo con zinc y con madera. Bueno, para ir tema por tema, después de este gran paneo, y aquí ya les voy a pedir Sofía, si podemos compartir para ver la primera tablita. Sí, claro, dame un segundo que comparto pantalla. Bueno, ustedes ya sabemos, Rosario es una ciudad que recibe una fuerte inmigración ultramarina, pero también es una ciudad que viene recibiendo de forma sistemática y regular, digamos, esto de que hay una inmigración ultramarina y hay una migración interna, esa visión tan clásica de Gino Cermani que se traslada por ahí muchas veces de manera muy mecánica. Lo que hay que considerar es que, digamos, las migraciones internas son cuestiones que por ahí son más regulares, que se mantienen más regulares en el tiempo. La inmigración ultramarina tuvo, digamos, su ciclo masivo ya está cerrado, y miren la evolución, digamos, de la población, a los índices que nosotros teníamos previamente, con una población que crecía de forma agigantada
conforme llegaban los aluviones inmigratorios, esto se mantiene de una manera bastante regular y estable, más allá de la crisis, digamos, más allá de la crisis, siempre la población año a año se va manteniendo. Ustedes ven la fuente, que lo quiero señalar, que no es menor, digamos, los anuarios estadísticos. Los anuarios estadísticos son una fuente muy importante para este periodo, porque son regulares y tienen información no solamente ligada a la población, sino que tienen información ligada a todo lo que son los aspectos económicos, pero también los aspectos culturales, de servicios. Es muy interesante, son fuentes bastante ricas para trabajar, ¿no? Lo que hay que considerar aquí es que más allá de la crisis, la ciudad seguía siendo un polo de crecimiento, una ciudad que seguía teniendo un puerto exportador importante, una ciudad que seguía siendo una alternativa, digamos. No hay un proceso de deterioro poblacional, que seguía siendo una cuestión bastante, que seguía siendo un foco de recepción. Esto se va a mantener, digamos, a lo largo del periodo. Y después pasamos a la siguiente, que creo que es el fragmentito de Juan Álvarez. Bueno, esta Biblia de la historia de Rosario, como es el texto de Juan Álvarez, que además él lo va a escribir justamente al fin de esa década, es decir, que él está haciendo una descripción muy particular desde casi un lugar de observador, ¿no? Él está observando la ciudad en la década del 30. Entonces esa cita que dice de casas bajas o de pocos pisos, solo los rascacielos del centro rompían esta uniformidad, en los barrios que rodeaban este centro existía la nota amable de los patios llenos de flores, emparrados de enredaderas, desbordando las tapias, grandes árboles de sombra en medio de las manzanas, y calles asoleadas con calles en cuadrícula perfecta, no cortadas por la línea de los ferrocarriles. La vivienda en su mayoría de material, y muchas de ellas construidas a partir de créditos hipotecarios, marcaban la diferencia de las urbanizaciones más allá de 27 de febrero o Avenida Francia, en donde primaban las casas de madera y hojalata. Y eso es interesante, digamos, porque habla de cómo se está construyendo esta ciudad, cómo se está pensando, y él va a hablar de dos cuestiones que son interesantes, es decir, bueno, estas viviendas obreras, que en realidad son muy particulares, hay algunos trabajos específicos sobre estas viviendas, y estas viviendas no se hacían en cualquier lado, se hacían, estaban bastante delimitadas y tenían que ver justamente con líneas de créditos específicas en donde los sectores populares urbanos en realidad no podían acceder, digamos. Los grupos subalternos, las personas, obreros y obreras, bueno, justamente van a buscar, más allá de estos bulevares, sus lotes para construir sus casas, y estas casas van a ser casas sobre todo de madera, de zinc, y van a tener le van a dar, digamos, a la ciudad una impronta muy, muy particular, no solamente en estas décadas, sino también en las siguientes. Esta transformación, digamos, urbana es importante, digamos, porque puede darse también a partir de la transformación en los servicios, como les decía en un principio, y tiene muchísimo que ver con esta prolongación de las líneas de tranvía, la incorporación de los ómnibus como un mecanismo para poder trasladar la mano de obra, y eso va a ser sustancial. Eso no quita, digamos, que desde la municipalidad se proyectaran experiencias para poder generar planes que pensaran a la ciudad más allá de este crecimiento un poco sin proyección, sin planificación. Hay y esta cuestión también tenía que ver por pensar, digamos, jerarquías espaciales dentro de la ciudad, y también superar áreas que habían sido estigmatizadas en décadas anteriores, por cárceles, por basurales, y tratar de, bueno, justamente transformar la ciudad, hacerla
un poquito más, más integral. ¿Por qué? Porque justamente los loteos que se habían venido realizando habían tenido una escasa planificación, y hasta los propios caminos pavimentados que permitían, digamos, la vinculación de estos barrios, surgían al calor de superar las dificultades que iban apareciendo, ¿no? Entonces, bueno, este contrapunto entre intentar pensar en un plan regulador de la ciudad y lo que efectivamente se iba desenvolviendo en el plano, es un contrapunto que en la década del 30 no se termina de resolver, ¿no? Tiene que ver también con lo que son considerados algunos referentes intelectuales de la ciudad, y estoy pensando decididamente en una figura que es Alfredo Guido, que va a tener un profundo protagonista en esta década, y también en las décadas siguientes, es decir, porque, perdón, Alfredo Pintor no, Ángel Guido. Y bueno, no es menor, digamos, porque en este momento, también en esta década, es cuando se aprueba finalmente el proyecto Invicta, que va a ser el proyecto final del Monumento a la Bandera, y como ustedes saben, Ángel Guido es la persona que lo concibe y que lo va a llevar adelante. Bueno, Guido piensa, digamos, un diseño de ciudad, y va a tener, digamos, todas digamos, los resortes, la llegada para que se pudiera, a partir de una ordenanza, en el año 29, optar por llevar adelante un plan regulador. Bueno, el plan regulador de Guido, no voy digamos, a detenerme tanto para poder seguir hablando de otras cuestiones. Era un plan que, si bien se exhibía como novedoso, dividía muy claramente la ciudad en zonas, digamos, cercadas por grandes parques regionales, a orillas de los arroyos. Repensaba la red caminera y el trazado ferroviario, pero tenía una particularidad, digamos, todos los barrios obreros eran colocados a extramuros, con una planificación de viviendas digamos, barrios obreros muy ordenados, con casas iguales, que tenían toda una expresión alrededor de considerar el jardín, el verde. El que tiene un micrófono abierto, ahí está, ya estamos. También, bueno, el plan pretendía ejercer un control directo sobre todas las actividades portuarias e industriales, generar áreas de diferenciación industriales al norte y al sur de la ciudad. Y por otro lado, digamos, esto que pensaba Guida era una cuestión bastante utópica, en función no solamente de lo que significaba en una erogación para su diseño, sino que también esas áreas industriales estaban escasamente pensadas para articularse con los actuales trazas del ferrocarril y del puerto, y la verdad también obviaba cuáles eran las áreas de limitación estatal, ¿sí? Digamos, la ciudad no podía controlar, no podía gestar cuestiones que estaban vinculadas sobre todo a realidades estatales diferenciadas, como las provinciales y las nacionales. Y bueno, esto por supuesto quedó como una instancia de discusión y de que también, digamos, lo que mostró es un esfuerzo por pensar a la ciudad de otra manera, pero que bueno, que terminó quedando en el camino por distintas circunstancias, por las propias limitaciones del plan regulador, y también por el contexto en el que este plan se pretendía instalar. Podemos pasar al siguiente. Bueno, justamente para ver, esta es una
es un testimonio tomado hace, no quiero ni pensarlo, creo que casi 30 años, o un poquito más de 30 años, que en donde un testimoniante, digamos, dice cómo llegó el barrio, ¿no? Y cómo llegó el barrio de Saladillo, ¿no? Lo dejo un momentito para que ustedes lo lean, y es una descripción muy, muy, muy gráfica de lo que significaba en estos tiempos llegar a habitar el barrio Saladillo. En términos de inversiones, digamos, esto que se va viendo, lo que significaba la transformación, la salida de los alquileres o de la habitación en pensiones hacia la casa propia, tiene que ver con una lenta recuperación, digamos, la salida de la crisis que se va gestando desde el año 34, en donde la información habla de una recuperación de la compra-venta de inmuebles y también un aumento directo de la construcción, de distintos niveles de construcción, pero en realidad es a partir del 38, 39, donde el ritmo de operaciones en la compraventa inmobiliaria en la ciudad va a adquirir niveles similares a los que habían tenido en la década de 1920. A eso tenemos que sumarle, sobre fines de la década del 30, la incorporación de algo que había estado ausente aún en las décadas anteriores, la del 10, la del 20, más aún en el 19, que tenían que ver con el acceso al crédito, ¿no? Bueno, la aparición del crédito hipotecario nacional, sobre todo a partir de los años 40, del 40 al 43, es decir, promueve una serie de hipotecas que no llegan, por supuesto, a a toda la sociedad, pero que van permitiendo, digamos, una transformación y un acceso a la casa propia que es bastante diferenciada en relación a décadas previas. Como ustedes saben, bueno, que la ciudad tenía secciones, las secciones del centro, o las más cercanas al centro, son la 1, la 2, la 3, estas áreas, se van a, realmente hay un renacimiento en los modelos de constructivos, en donde van a aparecer edificios de propiedad horizontal más altos en términos constructivos, pero también con más altos niveles de inversión. Un segundo proceso de edificación de casas comunes de planta baja, sobre todo en las secciones no propias del centro, las secciones la 4, la 5, la 6, y aún en la 7, y también todo un crecimiento en la inversión, en la compra de tierra suburbana y rurales, con el firme propósito, digamos, de ampliar los loteos en años siguientes, ¿no? Y justamente al amparo de este proceso que veníamos describiendo previamente. Como les dije, entonces la cuestión de los servicios es central, digamos, la ciudad se va transformando, entonces, bueno, la cuestión de cambiar las formas de los servicios públicos también lo hacen. Yo antes le mencioné el hacer, digamos, no me voy a detener para no demorarme tanto, digamos, pero la SER era digamos, una empresa liderada por el grupo belga Sofina, que recibió directamente el servicio de manos de la Municipalidad de Rosario, y en 1912 va a dar un gran salto cualitativo en la provisión de servicio eléctrico con la construcción de la usina Sorrento, la que nosotros comúnmente vemos ahí a la vera del arroyo Ludueña. Y esto es fundamental, digamos, porque la autonomía en la producción de la usina le permitió al SER durante los años 20 y 30 no solamente abastecer a la ciudad, como le decía, en términos de su población habitacional y de servicios públicos, sino también permitir el abastecimiento de grandes industrias y talleres de las localidades circundantes. Entonces, buena parte de ese aumento industrial, estoy pensando por ejemplo en el frigorífico Swift, en los talleres ferroviarios de Pérez, en Cerámica Alberdi, en la planta de celulosa, van a estar muy vinculados a esta provisión de energía por parte de la empresa.
En el caso de la Municipalidad de Rosario, la empresa proveía de 2 servicios fundamentales, que eran el alumbrado público, el alumbrado doméstico y el transporte público de pasajeros, digamos, que era, digamos, en donde la municipalidad era el mayor cliente de SER, ¿no? Por otro lado, también otro servicio que es fundamental, digamos, de toda la infraestructura, digamos, que se va a complejizar en la década del 30, es el acceso al servicio de agua potable y desagües, que por supuesto era bastante inferior a... esta tabla ustedes van a ver, digamos, los aumentos, el número de abonados, el número de familias, el número de negocios, los servicios municipales, y el aumento de la longitud de la red, digamos, que se va a mantener en términos estables. El término también de la expansión de los servicios de agua, bueno, y de desagües, era, bueno, bastante importante, digamos, pero también mucho más reducido que lo que uno podría observar alrededor de la provisión de energía eléctrica. En la década del 30, como les decía, esta visión, primero de Esteban Morcillo y después de Culasciati, van a dedicarle bastante, digamos, a poder sostener la cuestión de los servicios públicos, ¿no? Sobre todo en las secciones la cuarta, la quinta, la sexta, y justamente esto tuvo una acción muy directa y fue, digamos, un foco de interpelación constante, digamos, a los ciudadanos, o como lo llamaba Culasciati, los vecinos, digamos, como una propuesta, digamos, de mejoras que se pudieran plasmar rápidamente, que crearan un consenso hacia ese gobierno de la intervención. Para 1942, el 90% de la traza urbana de Rosario tenía energía eléctrica. Otra buena parte se encontraba, digamos, incorporada a la red de distribución de aguas corrientes, sobre todo en las secciones centrales de la ciudad. Y el 45% de la ciudad, sobre todo en las zonas, en la franja comprendida entre 27 de febrero y Avenida Francia, accedía al servicio de cloacas. Es decir que acá lo que vemos es una marcada. Si pasamos al otro gráfico. Bueno, o alguno anterior. No, está bien. Yo les recomiendo, digamos, hay algunos, nosotros pusimos cosas globales, pero si a ustedes les interesan las cuestiones de la Sociedad Eléctrica Rosario, es interesante, digamos, porque también en la década del 30 se genera una comisión que va a hacer un excelente análisis de cómo era la operatoria de la Sociedad Eléctrica Rosario, y un profundo cuestionamiento, digamos, a cómo esta empresa mantenía un negocio tan monopólico con la municipalidad como cliente. Bueno, y respecto al transporte público de pasajeros, bueno, ustedes ven que esto es explosivo, digamos. Y como les decía, digamos, tiene que ver con no solamente la prolongación de los tranvías, digamos, ustedes piensen que los tranvías venían, digamos, funcionando en la ciudad, y ya había una red, sobre todo vinculada a distintas empresas y a distintos empresarios, digamos, como dicen muchas veces, empresarios que tienen nombres de calles o de barrios, que estaban también multiimplantados dentro de la ciudad y que también estaban vinculados a empresas de transporte. Por ejemplo, Echesortu, Arijón, Ruillón. Si ustedes ven en esta tabla, ven en este periodo del 32 al 43, digamos, no solamente cómo van a crecer las unidades, digamos, y el uso de los tranvías, sino también de los ómnibus, esto que estábamos hablando, que esta transformación también de
el transporte automotor como un eje central, algo que realmente transforma la forma de transportar personas y bienes. Es interesante acá porque el año 32, mediante una ordenanza, digamos, se va a establecer la constitución de la Compañía Mixta de Transporte de la Ciudad de Rosario, que organiza, digamos, este ente autónomo formado tanto por capitales privados como municipales, y entonces va justamente a transformar la lógica del transporte, no tanto del empresario privado que iba a regular como quería, digamos, esta posición, sino que va a tener una constante regulación en cómo se pretendía organizar el transporte de la ciudad, ¿no? Bueno, una institución que en sus estatutos, digamos, quería parecer como popular y democrática, y que pretendía, digamos, transformar la lógica del transporte y ser el real responsable de la movilidad espacial y laboral de miles de rosarinos y rosarinas, ¿no? Bueno, el transporte se hace central, el movimiento de mano de obra, pero también, digamos, la masividad que va a tener la posibilidad del acceso al transporte público. Hacia fines de los años 30, digamos, el boletín estadístico fija que más o menos una quinta parte de la población de la ciudad va a utilizar el transporte público, y que las líneas van a recorrer en ese periodo más o menos 540 kilómetros en lo que es elegido ciudadano. Nuevamente, digamos, piensen que la municipalidad, a partir de esta transformación del transporte público, se convierte en el cliente, como les dije antes, más importante del hacer, y que el consumo de estas unidades ascendía a 17 millones de kilowatts para el año, por ejemplo, 1943. Es una cosa bastante impresionante. Ustedes saben que dentro de ya para salir de la cuestión servicio y posicionarnos en lo que significa, digamos, cambiar la lógica del suburbio por la del barrio, que también es una particularidad. Bueno, esa foto es maravillosa, es de la Escuela Superior de Museología. Es una hermosísima foto, no solamente del transporte, sino de los talleres de la empresa mixta. Esta que les comentaba que había sido creada en 1932. Las unidades de ómnibus. Acá alguien dice que su abuelo trabajó en la SER. Después vamos a hablar de eso, es más que interesante. Bueno, esto del suburbio y el barrio, ¿no? De cómo transformar el suburbio en lo que van a ser los barrios, y los barrios van a ser unidades fundamentales de construcción ciudadana en estos años. Esto que hablábamos de la ocupación del espacio, los loteos, la casa propia, la transformación, los servicios que van a hacer, digamos, accesibles y vivibles estos espacios, y sobre todo van a significar una ocupación de otras áreas territoriales de la ciudad por los sectores populares, trabajadores y trabajadoras, que también van a tener una profunda mixtura, digamos. El barrio se va a conformar como un crisol, como un espacio en donde las diferencias también estaban muy, muy presentes. Hay un viejo trabajo de Gutiérrez y Romero que, cuando digo viejo, tiene sí más de 30 años, publicado en Desarrollo Económico, que hace referencia a la forma en que que las asociaciones barriales van a ser como núcleos de construcción de ciudadanía, de expresión de ciudadanía, en una época en donde la participación ciudadana estaba muy recortada por la proscripción, por el control, por el fraude.
Y si bien, digamos, tenemos todo un registro previo en donde van apareciendo bibliotecas populares, asociaciones, los 30 y los 40 van a significar el momento casi más esplendoroso de la constitución de los clubes de barrio. Clubes que todavía en muchos casos perviven y dotan de mucha identidad a los barrios de los que forman parte. Piensen, por ejemplo, en la República de la Sexta, que tiene clubes, tiene muchos y clubes muy significativos: El Tala, Ben-Hur, Atalaya, Temperley, Sportmen, bueno, y cada barrio va a reproducir, digamos, Echesorto va a tener los suyos, Saladillo los suyos, bueno, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en claro, digamos, porque no es que surgen, sino que hay una tradición que se fue consolidando, que tiene que ver con los roles de algunas organizaciones barriales que buscaban poder instalarse y poder debatir en términos políticos, en términos de resistencia, pero también, digamos, lo que significó, como les dije antes, la aparición de estas entidades como espacios de difusión cultural, de difusión deportiva. Lo que digo es que en los 30 eso se consolida de una manera fantástica. Digamos, yo acá les puse una cita de La Tribuna, que es del año 40, ustedes saben que La Tribuna era un periódico de la tarde, muy lindo, es un diario que habitualmente se usa poco, digamos, esta hegemonía que tiene en la capital, pero La Tribuna era un diario de la tarde que además trabajaba sobre otros temas, ¿no? Y trabajaba más sobre los temas barriales, y trabajaba más, en muchos casos, sobre lo deportivo, y sobre lo deportivo que no estaba vinculado exclusivamente al fútbol, sino que uno observa mucho en estos diarios de época la atención que se le prestaba a deportes como el boxeo, al básquet, digamos que eran deportes que estaban muy identificados con los clubes de barrio, ¿no? Con una práctica más cercana y más habitual. Bueno, es interesante ver, digamos, cómo van a aparecer, digamos, se puede seguir muy bien en la prensa rosarina, digamos, las noticias municipales, los motivos urbanos, instituciones y asociaciones vecinales, van a estar de forma regular y van a ser secciones de los diarios rosarinos, y uno los puede seguir muy bien todas estas noticias, ¿no? Y lo que observamos en esta década es cómo las vecinales se fortalecen también, digamos, para poder cohesionar, no solamente en términos identitarios los barrios, sino también para cohesionar en función de lo político, y en muchos casos la principal labor fue la de convertirse en las encargadas de interpelar, digamos, de poder concentrar las demandas de la población barrial y poder interpelar al ejecutivo municipal. Entonces, yo hice un pequeño listadito, digamos, pero en la zona norte las más significativas fueron la Comisión Vecinal de Barrio Industrial, la Comisión Vecinal de la Sección 10ª, Refinería y Talleres, la Asociación de Empalme de Graneros, la Asociación Vecinal del Barrio La Florida, la Asociación Vecinal Rivadavia, Arroyito, la Comisión Vecinal de Barrio Sarmiento. En el sur, la Comisión Vecinal del Barrio Tablada, la Comisión Vecinal de los Barrios Gers y La Bajada, la Comisión Vecinal del Barrio Roque Sáenz Peña, un segmento de lo que es Saladillo. En el oeste, la Asociación Vecinal del Barrio Belgrano, la Comisión Vecinal de Echesortu y La República, la Comisión Vecinal de Barrio Moreno, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una, por ejemplo, que es muy significativa para las décadas posteriores y para lo que significó para mí uno de los proyectos más importantes, digamos, culturales, educativos y de intervención sobre el espacio barrial, que fue la Biblioteca Vigil, que de alguna manera, digamos, funciona como el soporte a partir de las cuales se gesta toda una experiencia que después puede cantar en la Vigil, que es la vecinal tablada de Villa Manuelita, que fue creada en 1933. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien.
Lo de las bibliotecas populares, los centros socialistas que se habían, digamos, desplegado muy importante en las décadas previas. Yo les mencionaba antes, María José me va a decir, creo que la que vos estudiaste fue Estímulo al Estudio, ¿no? Sí. Cada barrio, también esto es interesante, porque cada barrio tenía su biblioteca, tenía en muchos casos fuentes de trabajo, tenía su club, tenía su café, los lugares para jugar a los naipes, al billar, levantar apuestas, jugar al básquet, al fútbol, a las bochas. Los espacios van a generar también espacios diferenciados que el centro de la ciudad en las décadas anteriores no le había brindado a estos sectores populares urbanos. Y esto es muy interesante porque hace a otras formas de la sociabilidad, que estaba tan, digamos, tan vinculada a lo formal a partir de las instituciones, pero también tan vinculada a lo informal. Estas prácticas del encuentro, el encuentro vinculado al ocio, vinculado al recreo, vinculado al esparcimiento, pero también al trabajo, a la lectura, al vínculo entre distintas generaciones, y eso es un poco lo que el párrafo del diario La Tribuna que exponemos va hablando, ¿no? Yo no sé si podemos, a la próxima diapositiva, no, esto, bueno, se los comento rápidamente, en una entrevista a uno de los fundadores del Club Atalaya, que se creó en 1934, él comenta que se reunían diariamente en una granja, digamos, en un almacén, el almacén de Miguel Muñoz, en la calle Buenos Aires 2342, y que dice, bueno, estábamos ahí y dijimos, vamos a formar un club. Y como a todos nos gustó la idea, hicimos una vaquita, hablamos en serio, y en menos de una hora, dice, resolvimos por unanimidad crear el club y que fuera un club de básquet. Y que discutimos el nombre, se pidió la colaboración y se compró, lo primero que compramos fue un libro de actas. Bueno, esta imagen tan romántica, tomado de una entrevista, digamos, uno de los socios, también no deja observar que había varias cuestiones que tenían que ver, digamos, con la lógica de lo político. Porque los clubes también se van a constituir como espacios en donde, digamos, algunos referentes del PDP, por ejemplo, del radicalismo, podían reunirse para poder seguir haciendo política y sobre todo hacer política en estos barrios. El tema de Rosario, como ahí sí pasamos a la otra. Nunca podemos perder de vista que Rosario es un puerto fluvial y que buena parte de su crecimiento en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, obedece a esa condición, ¿no? Y esta condición también va a permitir un crecimiento de los circuitos mercantiles y del espacio de la instalación de distintas industrias en la ciudad. Si bien la crisis, digamos, del 30, como les dije, había impactado fuertemente en el modelo agroexportador que se había implementado, desestructuró el circuito comercial, el financiero, provocó altos niveles de desempleo y de conflictividad, también es importante señalar que significó un
un punto de inflexión para lo que significaba el funcionamiento del puerto. Entonces, primero, vamos a ver las cuestiones más ligadas a las industrias, digamos. Como les dije antes, la década del 20 había consolidado, digamos, todo un escalón de industrias que eran compañías transformadoras de bienes primarios, sobre todo molinos, frigoríficos, fábricas de cerveza, fábricas de cigarrillos, y en menor escala, sobre todo en la década del 20, pero que van a hacerse más importantes en la década del 30, las cuestiones más relativas a la industria textil, como las hilanderías y tejedurías. Y en este caso, digamos, en este nivel es de muchos de los viejos empresarios rosarinos, los viejos burgueses rosarinos que habían crecido al calor de los movimientos del comercio de importación e exportación, que deciden sobre la década del 20, pero también en la década del 30, diversificar y comenzar también algún segmento de sus líneas empresarias vinculadas a la industria. Lo que también hay que tener en consideración, que el impacto de la crisis, como le dije, había tenido un fuerte, había deteriorado fuertemente los niveles de empleo, y para justamente poder contrapenerlos desde el gobierno nacional, se crea una nueva figura que es la Junta Nacional para Combatir la Desocupación en el año 34, instancia que también va a estar instalada en Rosario y va a realizar una serie de informes alrededor de lo que sucedía con los desocupados, y a partir de ese informe comenzar a pensar en ciertos mecanismos de asistencia inmediata a los desocupados, y también de colaborar con los niveles de información que podían producirse desde el Departamento Nacional del Trabajo. Estas dos fuentes, digamos, tanto la de la Junta Nacional para Combatir la Desocupación como la del Departamento Nacional del Trabajo, nos dan cifras bastante alarmantes, no solamente de caída en los inicios del 30, sino también de los procesos de recuperación posterior. Y les voy a dar algunos ejemplos para que veamos el impacto, digamos, que había tenido la crisis en esta problemática. El SWIFT había dejado con la crisis en disponibilidad a 1.200 obreros de los 4.700 que trabajaban con anterioridad a la crisis. La hilandería Laver y Fábrega disponía de un personal en 1927 de 400 operarios, y en 1932 había descendido a 110 obreros, y 10 años después solamente a 70, es decir que entre el año 27 y el año 37 se había pasado de 400 a 195. Por otro lado, digamos, esto se observaba de forma sistemática en molinos harineros, en molinos yerbateros, las fábricas de cigarrillos, y recién a partir de los años 37, 38, 39, se van registrando algunos índices de recuperación más sistemáticos y estables en relación a la ocupación en estas empresas y talleres. Por otro lado, digamos, como les dije en un principio, la caída de la oferta de empleo agudizó muy severamente los salarios, y bueno, esto generó, digamos, puntos muy importantes de demandas y de resistencia obrera, que pasado el 35 fueron sofocados de manera bastante represiva y hasta en algunos casos criminal.
En los diarios de época uno puede ver de forma sistemática la aparición de notas que están hablando de la aparición de ollas populares, que funcionaban en distintos puntos, en puntos de la ciudad. Una preocupación muy asistencialista por tratar de asistir a estos sectores desocupados, pero, digamos, por otro lado, reprimiendo, controlando, con distintos estamentos estatales que no tenían que ver solo con la municipalidad, que no tenía el ejercicio de policía, sino con lo que era, sobre todo, la policía y los agentes provinciales. Como les dije, todo este desarrollo económico siempre va a estar muy ligado al puerto de Rosario, al desarrollo del puerto de Rosario, y es en este periodo en donde se va a producir un álgido debate alrededor de la nacionalización del puerto. Y ustedes saben, digamos, que el puerto de Rosario es un puerto sobre todo exportador, es un puerto estacional, y es un puerto que tenía muy poca actividad vinculada a la importación. Es decir, que va a estar siempre muy marcado. Ustedes los ven en la tabla, digamos, estos son los datos que se obtienen del anuario estadístico, son del año 39 al 43, y ustedes ven las claras diferencias que hay entre las exportaciones y las importaciones. Y también, si ustedes se fijan, la importancia que tenía el puerto de Rosario en el año, por ejemplo, 39, en relación a las exportaciones generadas por todos los puertos de la nación, y la caída también que va a tener en el año 43, es decir, apenas 4 años más tarde. El puerto de Rosario era explotado por una sociedad anónima, la Sociedad Anónima Puerto Rosario, y el conflicto llevó un lapso de tiempo bastante largo, entre el año 1931 y 1939, fue muy virulento, fue muy conflictivo, y tenía que ver también digamos, y merced a lo que significó el impacto de la crisis económica mundial, con cambiar la concepción de lo que se concebía como puerto, es decir, de cambiar la concepción de un puerto como negocio a un puerto como servicio público, y esto va a estar muy permeado, digamos, por un clima de ideas, por un debate que estaba fuertemente impregnado del debate alrededor del debate nacionalista, digamos, pero también por la fuerte presencia e insistencia de grupos y corporaciones locales que tenían una decidida intencionalidad en la futura participación en la administración portuaria. Y en particular estoy hablando de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, bueno, es un momento sumamente complejo, digamos, muchas veces considerar que como un punto único la nacionalización es un profundo debate que se va gestando, pero también lo que muestra el puerto de Rosario es una pugna, una confrontación directa entre las transnacionales, es decir, la sociedad anónima extranjera, los grupos locales, que eran los que más trabajaban con el puerto de Rosario, a los cuales les interesaba muchísimo, digamos, los niveles de operación, y también con lo que era la cuestión de la nacionalización del puerto en términos del control y del servicio público que podía
Además también había otros intereses, digamos, porque la concesión que se le daba al puerto de Rosario, cuando se elaboró, se consignaban, digamos, que se iba a controlar que 20 kilómetros al norte y 20 kilómetros al sur del puerto de Rosario no se podían establecer otros puertos. Todos sabemos por la realidad que nos toca que estos 20 kilómetros, estos 20 hacia el norte y 20 hacia el sur kilómetros son el área más interesante y más atractiva para la instalación de puertos exportadores, sobre todo puertos cerealeros. Y bueno, digamos, esto se resuelve de una manera que tiene que ver también con el derrotero de la política nacional, y en 1940 el gobierno de la nación le da a conocer a la Sociedad Anónima del Puerto de Rosario que en octubre del 42 se iba a dar por terminado el contrato y que la nación se iba a hacer cargo de todas las obras y las instalaciones. Es decir, que la resolución de ese conflicto, que se inicia en 1931, y que va a estar pautado, digamos que va a estar iniciado a partir de lo que significó la crisis del 30, y que desata, digamos, una pugna de intereses alrededor del comercio de exportación de la ciudad, se va a resolver con una efectiva nacionalización y un control absoluto del el Estado Nacional sobre el ente portuario. Más allá, digamos, de lo que de Rosario como un puerto cerealero, también hay que decir que el puerto de Rosario era un puerto de cabotaje, y era un puerto de cabotaje que también de alguna manera absorbía demandas de transporte de mercancías que tenían que ver con ciclos y producciones regionales muy específicas, ¿no? Y también lo que acá consideramos que no solamente eran los grandes barcos que llevaban en la producción de cereal, ahí está este gráfico que es muy ilustrativo. Fíjense los porcentajes del volumen de exportación nacional que salían por el puerto de Rosario, y el tema de los 3 bienes más importantes de la exportación cerealera de ese entonces, que eran trigo, lino y maíz. Bueno, y estos son datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ustedes saben que la Bolsa de Comercio de Rosario tenía, digamos, una gran regulación, y sigue estando, es decir, las cotizaciones, no solamente tenía, digamos, vinculaciones para cotizar, sino que en algunos casos fijaba también los estándares de precio y calidad de los bienes. Y como les decía, digamos, a esta fuerte impronta de exportación de cereales, también habría que señalarle, digamos, esto, el transporte de su producto, como les decía, muy regionales, los famosos frutos del país, que incluían, por ejemplo, naranjas de Corriente, pero hay algo que era fundamental también para este periodo, que estaba vinculado a una producción santafesina, del norte santafesino por excelencia, como era el quebracho colorado, que en muchos casos, digamos, también era un bien que salía directamente desde nuestro puerto. Había compañías nacionales que eran, sobre todo, casi monopolizaban el comercio de cabotaje, como eran Dodero y Mianovich, que en algún momento también llegaron a tener, ofrecer, digamos, transporte de personas, digamos, hacia Uruguay, y en décadas anteriores, en la década del 20, hacia Uruguay y hacia Paraguay. Si podemos pasar ¿tenemos el otro gráfico? O... No, bueno, bien, no, lo que les iba a decir, digamos, que los vapores de ultramar y de cabotaje eran bastante importantes, si bien, digamos, todo lo que tenía que ver con la navegación ultramarina eran, por supuesto, barcos más grandes, que transportaban mayor cantidad de tonelaje,
los de cabotaje eran bastante inferiores, y lo que también es interesante considerar que el puerto de Rosario, con este comercio de cabotaje que se mantuvo y que se fue perdiendo a lo largo del tiempo, mantenía un vínculo muy directo con otros puertos nacionales del río Paraná. Entonces, bueno, era una vinculación que permaneció muy estable a lo largo de la década, que representó un porcentaje en crecimiento durante la década del 30 y que decayó profundamente a partir de la nacionalización del puerto. Por otro lado, digamos, hay que pensar que toda la traza de ferrocarril que se concentraba en el puerto de Rosario siguió acompañándolo, es decir, esto tenía que ver con todo lo que se había gestado a fines del siglo XIX, continuó en este periodo. Siempre tendemos muchas veces a pensar que el movimiento ferroviario de cargas va decayendo a partir de la década del 30, ¿no? Eso es un fenómeno que continúa, que justamente era fundamental para abastecer la exportación portuaria, y en general, digamos, la compañía ferroviaria que más impacto tenía en su vinculación con el puerto era el Central Argentino, que monopolizaba aproximadamente el 80% del tráfico de cargas. Central Córdoba un poco menos, y las otras líneas que eran menores quedaban con el porcentaje restante. Bueno, esta cualidad, digamos, de puerto cerealero, de puerto exportador, de puerto estacional, digamos, siempre le generó, digamos, fue una de las grandes fortalezas, y sigue siendo una de las grandes fortalezas del puerto de Rosario, pero también una de sus grandes debilidades, digamos, pues no se pudo transformar en esta década de alguna manera en sostener, adecuarse, articularse con otras formas de transporte, y además con el inicio de este incipiente del modelo sustitutivo. Bueno, desde el punto, de igual modo, digamos, hay que considerar que el puerto de Rosario también era un puerto que importaba, y sobre todo en dos grandes rubros que tienen que ver con esto que les comentábamos en un principio, la transformación en los mecanismos de transportes y también el desarrollo industrial, y en general justamente la importación se concentró sobre todo en combustibles y lubricantes, carbón y derivados del petróleo, pero también, digamos, de elementos muy vinculados a la industria de la construcción, que tenía, digamos, que va a tener sobre todo un crecimiento a partir del año 38. Los principales países a partir de los que recibíamos importaciones en nuestros puertos eran Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, ya no me quiero, no quiero aburrirlos tanto, y quería comentarles una cosa que me parece muy interesante, digamos, que también, digamos, todo este desarrollo, digamos, que va a estar muy vinculado a lo económico, y va a plantear las disyuntivas propias de la década, digamos, las dificultades que la crisis va a plantear y su salida. Y acompañando, digamos, todo este derrotero, digamos, no hay que olvidar asociaciones que resultan fundamentales y que habían marcado, digamos, la cuestión de la organización económica, y también en tanto asociaciones, de ser intermediarias, de interpelar de forma bifronte tanto al Estado como a la sociedad civil. Y en el caso de la década del 30, digamos, hay algunas corporaciones clásicas que habían surgido en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, van a consolidar nuevamente su papel,
Y bueno, como les dije antes, la Bolsa de Comercio va a continuar, digamos, con una fortaleza bastante importante. Van a continuar, digamos, con la dinámica que habían tenido previamente, y, y, mm, y va a fortalecer, digamos, toda la organización interna que iba a estar va a estar muy ligada a las cámaras tradicionales, la Cámara Sindical, la Cámara de Comercio, la Cámara Arbitral de Cereales, bueno. ¿Qué es interesante, digamos? Es también ver cómo funcionaron en la ciudad otras asociaciones que resultan centrales para el modelo productivo del cual Rosario aparece como un nodo central. Eh, eh, es importante señalar la radicación de la Federación Agraria Argentina, eh, que bueno, va a seguir con sus objetivos, los planteados a partir de 1912, pero en el 30 va a tener un accionar sindical muy importante, digamos, para solicitar y de forma bastante recurrente el fraccionamiento de las grandes propiedades rurales, los amparos técnicos y jurídicos a los arrendatarios rurales, y una participación y esto lo quiero resaltar, muy destacada en el ámbito local, acompañando las causas de los movimientos reivindicativos obreros, pero también, digamos, marcando su participación en las demandas para la superación de la crisis económica, la caída de los precios agrícolas, y adhesiones también fundamentales a las causas internacionales de la lucha contra el fascismo. Ahí la Federación Agraria va a tener un punto de incidencia, digamos, en el termómetro local de estas manifestaciones muy interesantes. Otra asociación que me gustaría destacar en este periodo es la Federación Gremial de Comercio e Industria, sobre todo por este proceso ligado a la industrialización. Es una institución que se crea en 1919, pero que en el 30 es la que va a tener mayor crecimiento, es decir, en virtud de estas transformaciones que se están manifestando, y sobre todo a partir del año 35, 36, va a tratar de posicionarse también como un actor corporativo con más capacidad de gestión y de interpelación, y va también a concentrar a los representantes de estas nuevas industrias, de estos nuevos talleres, de estas nuevas fábricas que comienzan a aparecer en la década del 30, y que realmente va a ser una marca, digamos, que de la ciudad, sobre todo alrededor del desarrollo de la industria metalmecánica, ligada a las carroceras, fundiciones, talleres. Bueno, eso es bastante, bastante interesante. Hay otra cuestión que me gustaría señalar para este periodo, que es el aumento sistemático y con cada vez más incidencia del movimiento cooperativo. No solamente en la ciudad, sino en todo con lo que va a ser la provincia de Santa Fe, es decir, justamente solamente para darles un dato, es decir, en el 28-29 las sociedades cooperativas constituidas en la provincia de Santa Fe eran 222 y tenían aproximadamente 78.000 socios. En el 41-42 había 656 cooperativas con 390.000 socios, y en el 42-43 770 cooperativas con más de 500.000 socios. Es decir, que la estimulación del movimiento cooperativo en el plano provincial para regular distintos aspectos muy ligados, todos ellos a los movimientos agrarios, cooperativas agrícolas, también iban a encontrar a la ciudad de Rosario como un punto, digamos, de erradicación. Hay varias, digamos, pero para no detenernos, hay una que es bastante paradigmática y significativa, que es la cooperativa de tamberos de la zona Rosario Limitada, que se crea en 1938,
que va, digamos, a ser un referente de la producción lechera local, y que nos va a acompañar durante varias décadas más, digamos, y que se va a ir resignificando, digamos, a lo largo del tiempo. Cuando yo les decía, digamos, también de las transformaciones, de cómo Rosario se va a vincular, esta idea de una Rosario vinculada, es decir, eje del modelo agroexportador, y vinculada a través de los ferrocarriles, vinculada a través de su puerto, es decir, ese columna vertebral que es el río Paraná, se le van a sumar la vinculación de la ciudad a través de trazas carreteras. En 1933 se la va a vincular a Santa Fe, en 1935 a Buenos Aires y en 1936 a Córdoba. Es decir, que nuevamente el sistema carretero, el diseño que se va a gestar desde la perspectiva nacional, toma a Rosario como uno de los ejes de la traza carretera, repitiendo digamos, la lógica de los ferrocarriles. Y un dato también muy interesante a tener en cuenta, que es de los años de esta década, que también va a marcar el desarrollo productivo de la ciudad y su área de influencia, que es la instalación en este periodo de la destilería de YPF en San Lorenzo. No quiero dejar un poquito de lado, podemos pasar a la próxima, a ver. Acá está, volvamos al de atrás, perdón, no me había dado cuenta que ya lo había. Voy a hacer una cosa muy, muy simple para pensar la cuestión de lo político. Dentro de la bibliografía hay un capitalito que por ahí los desorienta un poco, porque en realidad es un capítulo de un libro que escribimos con Paula Caldo sobre Olga Cosentini, pero en ese momento nos tomamos el tiempo para escribir un capítulo que se llama El contexto. Y en ese capítulo pusimos, si bien, digamos, aparece Olga y Leticia como si fueran un hilo de Ariadna para comprender el derrotero de su vida en este periodo, trabajamos muchísimo con el contexto político de la provincia de Santa Fe para poder comprender, digamos, las transformaciones. Lo sugiero, pues, digamos, porque la política santafesina del 30, y esto es lo que le decía a Nicolás al principio, y los ecos en la ciudad de Rosario, no nos alcanzaría, no 2 horas, sino que tendríamos que detenernos bastante para poder comprenderlo, ir viendo las luchas, los grupos, las facciones. Bueno, es bastante complejo, digamos, para poder resolverlo en 5 minutos, pero no quiero dejarlo pasar, ¿no? Esta es una cita, que toma Siria, digamos, la reproduce Alberto Siria, que es de Federico Pinedo, digamos, que expone muy, muy claramente, digamos, qué es lo que significó la intervención en el 35, digamos. Porque realmente el 35 fue un punto de inflexión, digamos. Las elecciones del 32 le habían dado el triunfo al PDP. El PDP había llegado sin fraude, digamos, al poder, y que revitalizó la aplicación de la Constitución del 21, que entre una de las cuestiones más importantes, y no quiero spoilear lo que va a trabajar Diego en la próxima reunión, va a trabajar algo fundamental, que es la autonomía, las autonomías municipales, ¿no? Y entonces, bueno, para la ciudad de Rosario era central, digamos, era fundamental. Entonces ese periodo, ese interregno que nosotros pensamos entre el 32 y el 35, digamos, se corresponde a poder pensar a la ciudad en una clave institucional diferenciada, con la posibilidad de elegir a su ejecutivo de forma directa,
y la intervención del 35 representa una vuelta atrás muy importante, digamos, porque se vuelve a la Constitución previa de Santa Fe, se vuelve a las prácticas del fraude, el concordancismo en Santa Fe de la mano de Iriondo es bastante duro, no solamente en sus aspectos políticos, sino también en lo que significa la represión, y una cantidad de regulaciones a partir de decretos y leyes que van a ser represivos y muy crueles, digamos, en la aplicación sobre los sectores disidentes. Y bueno, y la intervención realmente marca el fin de una experiencia, digamos, de una constitución que plenamente liberal tenía un sinnúmero de elementos que potenciaban los derechos de los ciudadanos y también de estas ciudades, sobre todo Rosario, que no era jefe, que no era ciudad cabecera, ciudad capital y cabecera administrativa. Entonces eso, realmente la intervención del 35 va a marcar en términos institucionales muchísimo la ciudad. Pero también la va a marcar en lo que significaba las formas de representación, las formas de gestión. Por eso a mí la cuestión de Culasiati como representante, digamos, como delegado, ocupando el Ejecutivo Municipal, también va a haber una significativa huella en la forma de gestionar la ciudad, cómo gestionarla, cómo interpelar a la sociedad civil, y también, digamos, en las limitaciones a las formas de la manifestación política y de la resistencia y del reclamo. El 35 también, como les dije antes, también va a marcar un antes y un después, digamos, porque digamos, la consolidación de un gran frente antifascista va a permitir que las vinculaciones digamos, fueran mucho más plurales y que se abrieran una serie de instancias de articulación, de vinculación entre partidos clásicos de izquierda y también asociaciones, que van a tener en la lucha antifascista su eje fundamental y que van a realmente a dividir la sociedad rosarina en dos, como son, por ejemplo, las expresiones ligadas las tomas de posición ligadas a la Guerra Civil Española. No quiero detenerme ahí, después si hay alguna pregunta lo podemos resolver. Podemos ver algunas imágenes que tenemos en... Bueno, lo de Culasiate, no, volvamos a lo de Culasiate, que me había olvidado que estaba. Imagínense, esta es una nota que saca La Capital en noviembre del 37, describiendo las iniciativas de Miguel Culasiati a cargo de la Intendencia de Rosario. Bueno, esta pequeña nota de prensa nos daba bastantes indicios del clima de época y de cómo un medio de prensa como La Capital estaba otorgando legitimidad a una gestión que lejos de considerar a la población de Rosario como ciudadanos y en su conjunto, trataba de reprimir todas las expresiones de resistencia. Pasemos a la siguiente. Y esto les quería comentar, digamos, también, en mayo del 37, sale esta pequeña, digamos, sale una nota, digamos, las distintas agrupaciones sindicales, partidos políticos, asociaciones civiles, solicitan el permiso para
poder marchar el 1 de mayo, y esto se reproduce, digamos, y es muy interesante, porque sobre el final dicen, no hubo incidentes, se procede a la detención de algunos de los organizadores. Parece una profunda contradicción. Bueno, pasemos. Esto es bastante interesante, digamos, hay trabajos, bueno, Sandra Magui lo menciona en su último libro, hay algunos trabajos de Laura Pascuali, digamos, sobre la participación y la activa militancia de las mujeres en la ciudad apoyando la causa republicana. Bueno, la causa republicana es avalada por todos los partidos de izquierda, por el Partido Socialista, por los radicales, no, por supuesto no concordancistas, por los sindicatos, por algunos, por una alta mayoría de los centros españoles. Y la siguiente fotografía que les quería mostrar, imagínense el impacto que tenía el desarrollo de la guerra civil en la ciudad, que la gente se concentraba en ese nivel para mirar las tablas, digamos, los pizarrones, que escribían las noticias, dando el momento a momento del desarrollo de la guerra civil. ¿Tenemos alguna más, Sofía? Bueno, esto un poco más, ya para cerrar, un poquito más liberados de la parte política, ¿no? La década del 30 fue un momento muy interesante para todo lo que es la expansión de los espacios, de espacios culturales, de desarrollos de programas culturales en los museos rosarinos. Y bueno, y en el 30, digamos, se gestan dos museos que van a ser que son muy significativos para la ciudad, como son el Museo Castañino, el Museo Municipal Castañino, el Museo Provincial Julio Marc, digamos, son parte de de toda una política alrededor de la consagración, que tiene también muchísimo que ver con el propio derrotero cultural y educativo de la ciudad. También, digamos, para el momento, no hay que perder de vista todo la transformación que va a tener el medio cultural ligado a las artes. Asociaciones como el Círculo van a estimular también los que son los premios municipales de pintura. Bueno, hay todo distintos movimientos, por eso en la bibliografía yo coloqué un capítulo de Sabina Florio que me parece que condensa muy bien, digamos, el clima del arte en Rosario, muy vinculado también a estas expresiones institucionalizadas. Y a modo general, lo que quiero decir que en el 30 hay una profunda preocupación por discutir el espacio público desde otro lugar en este plano, es decir, el plano de la comunicación, el plano de los museos, el plano del arte, ocupar, digamos, de una manera más cabal y contundente, digamos, las expresiones del arte, tanto el arte en su clave hegemónico como el arte mucho más ligado a la crítica social, que eso también hay que tomarlo en consideración, y por eso les recomiendo el capítulo de Sabina Florio. Y sí me quiero detener en una cosa que es una experiencia clásica del 30 y que va a marcar, digamos, un contrapunto también muy grande con las décadas previas de la ciudad, que es la radio, ¿no? La radio como un medio masivo de comunicación, digamos, que se va a gestar en la década del 30, pero que de alguna manera va a eclosionar, digamos, a impactar en la sociedad rosarina profundamente en la década del 30. Y buena parte de las AM que nosotros escuchamos actualmente, y también en nuestras infancias, van a estar vinculadas a los
a los años finales de la década del 20, pero por sobre todo a la década del 30. LT3, que tenía, digamos, va a surgir sobre todo en virtud del Centro de Acopiadores de Cereales de Rosario, y por eso va a ser llamada, digamos, fue durante mucho tiempo descripta como radio serialista, porque justamente era la encargada de pasar de forma regular y sistemática diariamente las cotizaciones de cereales de la Bolsa de Comercio de Chicago y las de la Bolsa de Comercio de Rosario, y bueno, y justamente a lo largo de la década del 30 va a superar esta instancia tan vinculada exclusivamente a una acción corporativa, para comenzar a consolidarse como una empresa más artística, que no solamente va a estar vinculada a la comunicación de información, sino, y por eso la foto, a lo que va a ser un fenómeno de época, que es el radioteatro, ¿no? Estas compañías, digamos que de alguna manera van a llevar otros modelos de ocio a los hogares de los rosarinos y rosarinas, y que van a cambiar profundamente las formas de comunicar, las formas de interpelar de la cultura popular. Fíjense si alguien tiene abierto el micrófono, ahí está, muchas gracias. Otra cosa que me gustaría señalar, también solo señalar por cuestiones de tiempo, lo que va a comenzar, digamos, que ya había comenzado en la década del 10, a finales de la década del 10, pero ya en la década del 30 va a tener una profundización impresionante en la ciudad por, digamos, la aparición de cada vez más salas y cada vez más proyecciones, que va a ser el cine, no solamente el inicio, digamos, lo que venía haciendo, digamos, las transmisiones del cine silente, sino sobre todo de lo que va a ser el cine sonoro y de la expansión de una línea específica vinculada a las películas argentinas, con altos niveles de público y digamos, una participación por parte de los ciudadanos y ciudadanas rosarinas muy intensa, ¿no? Y lo que es interesante ver que a comienzos de la década del 30 comienzan a aparecer cada vez más salas, se duplican, y lo más interesante es que estas salas no van a estar circunscriptas exclusivamente a las áreas centrales de la ciudad, al centro, sino que la mayoría de las salas que van a aparecer en la década del 30, y correspondiendo a este fenómeno que comentábamos en un inicio, van a ser en los barrios. Los barrios se van a poblar de cines, los famosos cines de barrio, que ahora lamentablemente han desaparecido. Algunos son supermercados, otros son espacios de culto de distintas iglesias, y otros han sucumbido, digamos, a la picota, ¿no? Y bueno, este fenómeno es un fenómeno muy de la década del 30, que bueno, se va a consolidar en el de 40, pero es este periodo fundamental de consolidación del proceso de la instalación de salas de cine, su multiplicación en los barrios y la consagración como un fenómeno cultural de carácter internacional, pero que en lo local adquiere una relevancia sustancial. Bueno, nada más, porque ya estamos sobre las 12, y si no, después no tenemos tiempo para poder llevar adelante las preguntas. Muchísimas gracias. Bien, gracias Sandra. Yo, bueno, relevo el espacio de Celeste como parte del museo. Los que quieran hacer alguna consulta son bienvenidos en el chat. Había quedado una desde el principio que respecto a la Sociedad Eléctrica de Rosario, me parece, bueno, si se podía
la consulta era si se podía saber algo más sobre la empresa y si hay archivos fotográficos. Bueno, sí, sobre la empresa hay un par de trabajos que se pueden consultar específicos, y bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, para hablar de la empresa SER necesitaríamos mucho tiempo, pero, a ver, la empresa se constituyó en 1910, es una empresa de capitales belgas en su mayoría, pero que también tenían una serie de distintas intervenciones. Había capitales españoles, italianos, franceses, alemanes, y en realidad fue una estrategia de la empresa y de este consorcio, que no fue solamente local, sino que fue una estrategia continental. Ellos avanzan a comienzos del siglo XX en todo lo que es el espacio sudamericano, pero se radican especialmente, digamos, priorizan, digamos, su radicación en Argentina y fundamentalmente en Rosario. Lo que ellos se concentraron es en generar estaciones centrales y sobre todo redes de distribución, y cambiar una estrategia que, bueno, esta dinámica de la corriente continua a la corriente alterna, la elección del hacer, digamos, por un modelo de distribución, tenía que ver también con la rapidez, con la gestión, con el ahorro que le representaba a la empresa. Hubo mucha discusión alrededor de cuál es la modalidad que se eligió. Y sobre todo, digamos, esto que hablábamos en un principio, digamos, era una búsqueda, una instalación que pretendía no solamente abastecer al medio doméstico de consumo eléctrico, sino a los grandes consumidores, y que donde se consolidaba, digamos, la mayor franja de negocio. En realidad, digamos, el origen del hacer también tiene que ver con una compañía que hay varios trabajos realizados, que es la CHADE, la Compañía Hispanoamericana de Electricidad, que va a estar muy vinculada sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Hay varios trabajos hechos sobre eso, pero también va a estar vinculada en términos, como les decía, de Sudamérica, con otra empresa que es la Sidro, que va a tener hasta participación, va a superar, digamos, lo que es Sudamérica, y va a tener hasta negocios en Canadá. Los niveles de transnacionalización de la empresa eran muy grandes, digamos, también tenían inversiones en estados, en Europa, y en Argentina, les digo, porque lo estuve buscando justo para poder darle bien la data, controlaban, como les dije, la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires, la SER de Rosario, y la Compañía General de Transportes de Buenos Aires, que agrupaba la Anglo-Argentine Railway Company, la Compañía de Tranvías Limitales y la Catita. Es decir, que en muchos casos la empresa superó, digamos, exclusivamente el abastecimiento de energía, diversificando sus negocios y también participando directamente en las empresas de transporte de tranvías, ¿no? Que eran los tranvías eléctricos. El informe, hay un informe que, si te interesa el tema, yo te lo recomiendo. Yo no me acuerdo ahora si está en la Argentina, en la Biblioteca Argentina, o en la Biblioteca de Ciencias Económicas, que se llama El Gran Saqueo del Pueblo de Rosario. Es un gran informe, muy exhaustivo, muy interesante, de toda la actividad de negocios del hacer en la ciudad. Entonces, si te interesa el tema, es algo que es una fuente maravillosa. Igual te digo, es un libro que debe tener, ese informe debe tener alrededor de entre 600 y 1000 páginas. Bien, Sandra, yo agrego por parte del museo, si quieren buscar alguna información, en el correo del museo pueden consultar el archivo fotográfico. Lo más probable, no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro que debe haber. Ay, me olvidaba eso.
Sí, archivos fotográficos sobre el ser. Tenemos, sí, en la colección de Candia, porque Candia, la constructora Candia, construyó el edificio que hoy es la oficina de la EPE, sobre Calle Oroño, así que ahí al menos hay eso, pero seguro que en el archivo fotográfico de haber, así que se pueden consultarlo vía mail, a ver qué hay, lo mismo que con los otros museos que posiblemente haya. No sé si hay alguna otra consulta. Por el resto, bueno, hay comentarios respecto al tema del puerto, varios de los clubes, que bueno, mucha gente recuerda. Provoqué emociones y recuerdos. Sí. Bueno, yo comentaría ahí en ese caso que creo que es a modo regional, porque hay, al menos los que no somos de Rosario, también hay muchos abuelos o bisabuelos que participaron en la creación de clubes, al menos en mi caso, CD2, así que de clubes sociales y deportivos, bueno. Así que es algo que se ve que fue muy de la época y muy de tono regional, digamos, no solamente la ciudad. Bueno, si no hay más ninguna otra consulta, resta simplemente, bueno, darle las gracias obviamente a Sandra y a los participantes y invitarlos a la próxima reunión del 28 con Diego Mauro, como decía antes Sandra, bueno, él es un especialista en temas, digamos, relacionados con lo eclesiástico, así que, bueno, la reunión de él va a estar basada en eso, en la Constitución del 21 y los conflictos políticos religiosos que se derivan de ello, así que los invitamos a que se sumen el próximo sábado, a la misma hora, al mismo canal. Así que si no hay, no sé si hay algún otro comentario, podemos darlo Ahí por final. Rolando está levantando la manito. Sí, Rolando. Se arrepintió. ¿Se arrepintió o O estaba saludando. Estaba saludando. Sí, saludando. Y sí, exactamente como dice Orlando, el martes es el cumpleaños 40 del museo. Estamos un poco ahí dilucidando que si la celebración se va a dar o no. Creo que se va a dar por un tema sindical, muy posiblemente haya paro, pero bueno, se va a hacer igual, supongo, porque están ahí en tratativas de que el paro se levante. Así que gracias por el saludo y bueno, en relación al cumpleaños va a ser unas semanas muy cargadas de actividades, así que los invitamos que miren las redes del museo, que va a haber muchos recorridos, va a haber visitas por el centro, por distintos barrios de la ciudad y actividades en el museo también. Bien. Bueno, yo dejarle un saludo, un abrazo a todos y todas las que participaron. Para mí ha sido un gusto, es un placer dar estas charlas. A mí me parece que todo lo referido a la comunicación pública de la ciencia, a la transferencia y la divulgación es sustancial. Y bueno, y en esto me parece que hay un espíritu común con el Museo de la Ciudad y no solamente con Nico, sino con todos y todas las que forman parte, Ignacio, Celeste, en continuar esto, y es una tarea de largo aliento. Así que muchísimas gracias y espero que el año que viene nos podamos encontrar en otra charla.